Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 41 titulada Embajador en Cadenas. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Sé que el Señor tiene preparado un tiempo de mucha edificación para cada uno de nosotros y me incluyo porque los que nos toca impartir la palabra somos muchas veces los más ministrados por la palabra que estamos impartiendo, y yo he sido muy edificado, muy ministrado por todo lo que hemos venido estudiando en esta epístola a los Efesios, y sé que tú también. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú propicias, que tú nos permites reunirnos, Señor, en tu nombre, que tú nos permites, Señor, reunirnos a los pies de tu palabra a través de estos medios digitales para ser iluminados por tu Espíritu, iluminados, Señor, por la palabra que es Espíritu y vida. Señor, oramos para que en este día, Señor, recibamos un avance en el conocimiento de Cristo, un avance, Señor, en el conocimiento, Señor, por experiencia, Señor, de todas tus inescrutables riquezas, Señor, y de la realidad gloriosa de la iglesia. Revélanos tu propósito eterno, que es Cristo y la iglesia. Señor, llévanos más allá en este entendimiento, en esta revelación gloriosa, de experimentar el misterio de la iglesia, que es lo que es ser tu iglesia, Señor. Yo oro para que todas las cosas que tú has venido ministrándonos a lo largo de este estudio, si bien nuestra mente no las puede retener todas, pero que en nuestro espíritu sean perlas que atesoremos, sean verdades que se vuelvan gravitantes, verdades que gobiernen nuestro caminar, Señor, en los próximos años. Te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la lección 41 de este estudio. Esta es la penúltima clase. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver ya la última clase de este estudio de Efesios. Y la clase de hoy, la clase 41, se titula Embajador en Cadenas. Y el texto que vamos a trabajar hoy es Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este es el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a comenzar en el verso 18. Pablo nos exhorta y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Nos habla de la oración y dice, velando en ello. ¿En qué? En la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros venimos del texto donde Pablo describe la armadura de Dios hasta el verso 17 y vemos que después de hablarnos de la armadura de Dios, Pablo se dirige al tema de la oración. La oración es fundamental para nosotros los hijos de Dios. Por medio de la oración nos vestimos de toda la armadura de Dios. Es la oración la que pone esta armadura a nuestra disposición de manera práctica. No por decirlo, no por declararlo, no porque tú digas, me pongo el cinto de la verdad, tú te estás vistiendo de la verdad. No, sino de que por medio de la oración tú te revistes de Cristo, tú tocas a Cristo en el Espíritu, tú tocas la verdad, tú tocas la justicia, tú tocas la fe, tú tocas todos estos elementos, todas estas riquezas que son Cristo mismo. Por medio de la oración tienes comunión con el Espíritu. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de realidad. Él es el que hace realidad para nosotros todo lo que Cristo ganó en esa cruz, todos los logros del Cristo crucificado, resucitado, glorificado e impartido en nosotros. Por eso la oración es fundamental, es clave para nosotros. Por ejemplo, si bien tenemos el yelmo de la salvación, tú ya tienes la salvación,
Es la oración la que lo hace disponible, o sea, tú disfrutas de la salvación que ya has recibido por medio de la oración. Vemos así que la oración es crucial y es vital. Ahora dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Oración allí en griego es proseuge, significa oración, y súplica es en griego deisis, que significa petición o ruego. O sea, aquí tiene que ver con presentar nuestras peticiones delante del Señor. Pablo acá no habla solamente de una clase de oración, sino que dice con toda oración y súplica, o toda oración y petición. O sea, todos los tipos de oración, tú allí los presentas delante del Señor. Tanto una oración, le podríamos llamar nuestra oración ordinaria, la que tú haces todos los días, la que tú haces, no sé, por las mañanas o por las noches, dependiendo cuando tú oras. Tu oración, digamos, cotidiana, pero también hay oraciones extraordinarias donde muchas veces también va acompañada de ayuno. Tú dejas de lado la comida, dejas de lado quizás muchas cosas que tenías que hacer para dedicarte a la oración. Son situaciones extraordinarias. Y Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo lo haces para orar en todo tiempo? Yo no sé si tú te has preguntado esto alguna vez. ¿Será que Pablo sabía que yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer cosas, tengo que pagar cuentas, hacer diligencias? ¿Será que Pablo de verdad quiso decir orando en todo tiempo? ¿Cómo oro en todo tiempo? Yo tal vez puedo orar 3 veces al día, 7 veces al día, pero en todo tiempo. ¿Cómo oro en todo tiempo? ¿Cómo oro cuando estoy durmiendo? No sé si tú te has preguntado esto. Y es la misma exhortación que vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Es uno de los versos más cortos de la Biblia. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Eso en nuestra capacidad natural es imposible. ¿Cómo yo voy a orar sin cesar? ¿Cómo yo voy a orar, no sé, cuando estoy durmiendo, cuando estoy comiendo? No puedo orar todo el tiempo con mi capacidad natural, con mi mente, con mi alma, pero sí con mi espíritu. Mi espíritu puede estar en una continua comunión con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en mi espíritu. Entonces tú en el Espíritu, tú puedes orar en todo tiempo. Entonces, orar en todo tiempo, orar sin cesar, es tener una comunión ininterrumpida con Dios en nuestro espíritu. Allí podemos orar sin cesar. Tú tal vez vas a estar trabajando y vas a estar en tu trabajo, pero tu espíritu va a estar orando. Tú estás haciendo tu trabajo allí, pero tu espíritu, tú estás conectado con el Señor. Tú estás orando, estás clamando, estás intercediendo, estás adorando. Dios te está hablando algo. Tal vez vas a estar haciendo diferentes actividades, pero tu espíritu está orando. Tú estás allí en comunión con el Señor. Es algo que si tú lo has experimentado, tú lo entiendes. Es como una cosa, tú estás allí haciendo lo que estás haciendo, pero a la vez no estás. Tu espíritu está orando. Tu cuerpo, tu mente está ahí involucrado en esa tarea, pero tu espíritu está orando. Incluso a veces tú estás durmiendo y tu espíritu está orando. Y a veces hasta vemos en sueños aquello por lo cual estamos intercediendo, orando, y Dios nos muestra. A veces ni nos muestra. ¿Cuántas veces no te ha pasado que despiertas orando en lenguas, despiertas adorando a Dios, Dios te mostró algo en sueños? Porque tu espíritu no duerme, el cuerpo descansa, la mente descansa, el espíritu no necesita descansar en cuanto al dormir. Entonces tú estás orando en el espíritu. Sin embargo, este tipo de oración requiere perseverancia con un espíritu fuerte. O sea, tenemos que tener un espíritu fortalecido para poder estar orando en el Espíritu, y que yo pueda orar en el Espíritu y no distraerme por el ruido, no distraerme porque estoy haciendo otra cosa, o porque la gente está alrededor, tal vez en tu trabajo, hablando cosas que no tienen nada que ver con el Señor, pero que tú puedas estar allí en tu espíritu concentrado, en comunión con el Señor, recibiendo y hablando y orando, entregándole al Señor las necesidades, las peticiones, recibiendo dirección de parte del Señor. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es decir, vemos acá, quiero mostrar solo la última parte, la comunión del Espíritu Santo. Es una frase tan pequeña, pero para el que lo ha experimentado dice tanto.
el estar en comunión con el Espíritu Santo, profunda comunión con Él. Necesitamos aprender a permanecer en esa comunión constante a través de una vida de oración. Y es difícil orar. No creas que eres el único, la única que te cuesta. A todos nos cuesta orar. No es fácil. Es más fácil leer, es más fácil, no sé, escuchar una predicación, pero orar no es fácil. Requiere ejercitar nuestra voluntad, una voluntad fuerte, un espíritu fuerte, ejercitado en la oración. Y Pablo dice que debemos orar en el Espíritu, orando en el Espíritu. Recordemos que cada vez que Espíritu aparece con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Por otro lado, cada vez que está con una E minúscula, se refiere a nuestro espíritu humano regenerado, donde mora el Espíritu de Dios. Espíritu humano es con E minúscula, Espíritu Santo con E mayúscula. ¿A qué espíritu se refiere entonces este versículo? Porque si tú ves en la Reina Valera, traducción Reina Valera, acá aparece espíritu con E mayúscula. Si tú cotejas otras versiones diferentes, en algunas aparece con E mayúscula, en otras con E minúscula. ¿Por qué? Porque en el griego original, en el griego de la época, el griego koiné, a la hora de escribir no había diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Escribías todas igual, ya sea todas con mayúscula o todas con minúscula. No había diferencia. Por ende, ¿cómo sabemos si era el Espíritu de Dios o mi espíritu humano? Por el contexto. Tú por el contexto, en la gran mayoría de los versículos, lo puedes saber con total certeza. Sin embargo, hay algunos pasajes como este en que no queda del todo claro a qué espíritu se está refiriendo. ¿Orando en el Espíritu Santo o orando en el Espíritu, en mi espíritu? En contraposición a orar en el alma, ¿verdad? Interesante. La verdad es que debemos orar tanto en el Espíritu como en el Espíritu. O sea, tanto en el Espíritu Santo como en nuestro espíritu regenerado. Es importante que veamos que nosotros hoy tenemos un espíritu mezclado. El Espíritu de Dios se impartió en nuestro espíritu. Tu espíritu es el domicilio del Espíritu Santo. Él se impartió en tu espíritu y se mezcló con tu espíritu. Porque la palabra del Señor dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, que el Espíritu Santo dice, upa, y tu espíritu dice, chalupa, como decimos acá los chilenos, ¿verdad? El Espíritu de Dios dice, hay que ir, y tu espíritu dice, hay que ir. O sea, cuando tú escuchas la voz de tu espíritu, como tu espíritu es uno con el Espíritu Santo, tú estás también oyendo la voz del Espíritu Santo. Por ende, en la práctica, orar en el Espíritu, en tu espíritu, es lo mismo que orar en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha tomado control de tu espíritu. Tú eres un espíritu con Él. ¡Qué gloriosa realidad! Mira lo que dice 1 Corintios 6:17. Dice exactamente esto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es por eso que siempre que estamos en el Espíritu, con minúscula, en tu espíritu humano, estamos también en el Espíritu Santo, porque nuestro espíritu es uno con el Señor. Ahora bien, mira esta exhortación acá en 1 Corintios 14:15. Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu con E minúscula, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, el entendimiento que está en el alma se contrapone al espíritu. Está hablando de orar en tu espíritu, que con tu espíritu tú ores. Y también Judas 1:20 dice al final del verso, orando en el Espíritu Santo. O sea, ahí claramente, sin discusión, está hablando del Espíritu de Dios. O sea, tenemos que orar en nuestro espíritu y en el Espíritu de Dios. Y como tenemos un espíritu mezclado, el Espíritu de Dios se mezcló con nuestro espíritu, orar en el Espíritu es orar en este espíritu mezclado. En Efesios 6, así como en otras epístolas, Pablo se está refiriendo a este espíritu mezclado. Debemos orar en el Espíritu, donde mora el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque el órgano que tú tienes que usar para orar no es tu alma, no es tu mente, aunque la mente, el alma por completo y aún el cuerpo se suman
a la oración. Pero el órgano desde el cual tú oras es tu espíritu. Desde allí tú oras. Es más, el órgano que tú usas para servir a Dios en todo ámbito es tu espíritu. Pablo decía en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, ¿dónde dice Pablo que sirve a Dios? Dice, lo sirvo en mi espíritu. En mi espíritu. Ese es el órgano que tienes que aprender a usar para orar, para cantar, para servir, para predicar, para interceder. Todo lo hacemos con el espíritu, donde mora el espíritu de Dios. No con nuestra alma. Ahora, ¿el alma se suma? Sí. Mi mente se suma a la oración, mi voluntad, mis emociones, mi cuerpo se suma a la oración. Muchas veces levantamos las manos, muchas veces nos postramos, porque todo nuestro ser se suma. No somos tres entidades separadas, somos un ser humano, tripartito con tres partes. Pero el origen es el Espíritu de Dios que mora en mi espíritu. Desde mi espíritu, el Espíritu Santo ora a través de mí. Eso es orar en el Espíritu. Ahora bien, para orar en el Espíritu necesitamos aquietar nuestra alma. Si nuestra mente está muy activa pensando muchas cosas o nuestras emociones no están moderadas, será difícil orar. Si mis emociones están así, vueltas locas, ya sea de efervescencia y de una emoción positiva o también de tristeza, o sea, ambas cosas. Un alma demasiado exaltada para cualquiera de los dos lados es negativo. Necesitamos un alma a la hora de orar o a la hora de fluir en el Espíritu, un alma moderada, un alma aquietada, que se aquieten las aguas del alma, para que el Espíritu pueda fluir, que tú puedas percibir la voz del Espíritu, el soplo del Espíritu de Dios en tu espíritu. Tiene que aquietarse la voz del alma. Debemos mantener nuestra mente en reposo. Ojo, no es poner la mente en blanco. Esto no es una cosa extraña, no. Es en reposo, en el sentido de que está aguardando los pensamientos que el Espíritu de Dios va a poner en tu mente. Y nuestras emociones deben estar reguladas para que podamos dar libertad al Espíritu al momento de orar. O sea, ni mucha tristeza, ni tampoco mucha alegría almática, natural. A veces tú, no sé, supongamos una tontera, gana un partido de fútbol tu equipo y tú estás tan contento que se te pierde la voz del Espíritu. No es que estás en pecado, no, pero a la hora de orar en el Espíritu, si estoy demasiado así efervescente por algo, me cuesta oír ese, porque a veces es un silbido apacible. No siempre es una voz estronante, a veces es un silbido. O sea, tenemos que aprender a quietar el alma, que bajen un poco las aguas del alma para poder liberar nuestro espíritu. Además, para orar en el Espíritu, en todo tiempo, nuestra voluntad debe ser fuerte. Aparentemente orar es fácil, pero en realidad no lo es. No es fácil orar. Por eso necesitamos perseverar. Por eso necesitamos velar en ello con toda perseverancia. Mira cómo Pablo hace hincapié, dice, velando en ello, porque no es fácil. Requiere que te determines a orar. Dice acá, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos velar y estar alerta para mantener esta vida de oración. Debemos vigilar para no ser despojados del tiempo que debemos dedicar a la oración. Por eso que mucha gente dedica un tiempo específico. Dice, todos los días a tal hora yo voy a orar, porque es más fácil. Si tú ves, por ejemplo, en el trabajo, tú tienes todo organizado. Entras a tal hora, trabajas hasta tal hora, el almuerzo es de tal a tal hora. Nunca te pasas de ese horario, trabajas de tal a tal hora y a tal hora salgo. Todo está normado y tengo reunión, no sé, todos los días a tal hora para estos temas, reunión para este tema a tal horario, pero a veces en nuestra vida espiritual no somos tan organizados para orar, no somos tan organizados para leer la palabra, para escuchar mensajes. Tenemos que ejercitar nuestra voluntad y disciplinarnos, velar en esto, perseverar en la oración. Como resultado de no estar disciplinados, perdemos tiempo que deberíamos dedicar a la oración. Por ejemplo, algunos ejemplos de personajes bíblicos. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día.
Salmos 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. David oraba 3 veces al día, todos los días. Pareciera que las cosas más importantes, como que el cristianismo moderno las considera anticuadas. Me refiero a cosas tan simples como orar, como leer la Biblia. Viste que hay gente que ya no ora, o hay gente que ya no lee la Biblia porque dice, no, ahora se leen otros libros, la Biblia como que no, aburrido. Son cosas tan simples. Recuerdo una canción de Hillsong que decía, en la estrofa, decía, voy a leer mi Biblia y a orar todos los días. I will read my Bible and pray all day. Algo tan simple como decir, Señor, todos los días quiero pasar un tiempo contigo, todos los días quiero leer un poco más tu palabra, todos los días, son cosas tan simples. Tenemos que volver a esa simpleza, pero una simpleza poderosa. Hay poder en la oración. Amén. Si desarrollamos el hábito de orar en tiempos señalados todos los días, recibiremos una gran bendición. O sea, aparta un tiempo para orar. Yo conozco gente que ora en la noche, cuando ya todos están durmiendo. Conozco gente que ora temprano por la mañana. Conozco gente que aparta un horario en su trabajo. Tú aparta un momento sistemáticamente para la oración. Esta bendición no solo afectará nuestra vida personal, sino también a la iglesia, a nuestro vecindario, incluso a nuestra nación. Y dice que debemos perseverar en ello. Dice, velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia. O sea, necesitamos ejercitar nuestra voluntad. Y no solo eso, también sosegar nuestra mente y también regular nuestras emociones para poder orar apropiadamente. O sea, que bajen las aguas del alma, que se aquiete tu alma. No estés agitado pensando mil cosas, no. Deja de lado los afanes, las preocupaciones. Aquieta tu alma y abre tu espíritu. Se necesita ejercicio para lograr que nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad sean sumisas y obedientes. Es por eso que debemos perseverar en la vida de oración. Para mantener una vida de oración necesitamos perseverancia, es decir, una dedicación constante y persistente. Si es posible, cuando tú vayas a orar, apaga el teléfono. Lo mismo si vas a estudiar la palabra, apaga el teléfono. Nada puede ser tan urgente como que tú dediques. ¿Cuánto vas a estar allí? 30 minutos, 1 hora, no sé cuánto tiempo tienes tú en tu ventana, a veces en el trabajo, a veces por las mañanas. Apaga el teléfono, métete con el Señor, ten comunión con Él. Pasa tiempo a solas con el Señor. Nada urgente va a pasar sin ti. Puedes apagar el teléfono. Somos como una generación adicta a estos dispositivos tecnológicos y está bien, sirven. Yo estoy transmitiendo y estoy grabando esto desde un celular, pero el tema es que la tecnología está en nuestro servicio y no nosotros sirviendo a la tecnología, no nosotros siendo esclavos de la tecnología. Desconéctate, apaga el teléfono, el tablet, el celular y ten tiempo a solas con el Señor. Si no somos persistentes en orar, el enemigo nos enviará muchas distracciones. No debemos distraernos. Y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica o petición. Ya vimos que súplica acá en el griego significa petición por todos los santos, por todos los santos. Pablo nos exhorta a velar con toda petición por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los hijos de Dios. Es la iglesia del Señor, tus hermanos. Por si acaso, los santos no son las estatuas que algunos pretenden tener en sus iglesias. No, esos no son los santos. Santos dice la palabra que somos nosotros. Pablo comienza esta carta hablando en Efesios capítulo 1 y dice, Pablo a los santos que están en Éfeso. O sea, la carta a los Efesios se dirige a los santos que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han creído en Cristo y le han recibido como su único y suficiente Señor y Salvador. O sea, si tú has nacido de nuevo, tú eres un santo. Y tú podrías decir, sí, pero yo sigo pecando, yo no soy perfecto. Es que no es un tema de perfección nuestra, es un tema posicional. Posicionalmente tú fuiste declarado santo. Por ende, tú eres un santo.
Y ahora, disposicionalmente, el Señor te está santificando en la práctica, en tu vivir. Dios te está santificando. Él ya te justificó, Él te posicionó en Cristo, te declaró santo, pero ahora Él nos está santificando cada día en nuestra manera de vivir. Amén. Ya hablamos de eso antes en esta escuela, pero es importante. Entonces, todos nosotros, los hijos de Dios, somos los santos. Y Pablo dice que debemos orar con velar con toda súplica o con toda petición por todos los santos. O sea, tenemos que orar por todos los santos. Pedir todas las peticiones, aquí donde tú presentas las peticiones de todos los santos. Debemos orar de forma específica y pedir de manera particular por cada santo, porque dice petición, ya no es en general, Señor, oro por tu iglesia, no, ahora petición, Señor, te pido por el hermano tal que está pasando esto y esto, Señor, te pido que tú ayudes a la hermana tal en esto, y tú vas hermano por hermano. Piensa todo el tiempo que te tomaría si tú cada día oraras por todos los santos de tu iglesia local. Yo creo que estaría fácilmente 1 hora allí orando por tu iglesia local. Súmale orar por cada uno de los miembros de tu familia. Súmale orar por, dice la palabra, por los que están en autoridad, en eminencia. Orar por las autoridades de tu país. Súmale orar por, no sé, alguna otra cosa más que te ponga el Señor y vas a pasar bastante tiempo en oración. Orar por los santos de nuestra localidad, por los santos de otras ciudades, los santos de otros países. Orar por nuestros hermanos al otro lado del mundo, orar por la iglesia perseguida. O sea, necesitamos tiempo para hacer esto. Pablo habla aquí de presentar peticiones concretas de gente específica en oración. Y Pablo también dice que necesita que los efesios oren también por él. El verso 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por mí, dice Pablo. O sea, le dice, oren por todos los santos y también de manera particular, oren por mí. Yo necesito que ustedes oren por mí. ¿Para qué? Para que al abrir su boca les sea dada palabra y de nuevo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Que les sea dada palabra. Aquí palabra en griego es logos. Sabemos que logos significa palabra, significa verbo. De hecho, Cristo es el verbo, Cristo es el logos de Dios. Pero también significa palabra. Y aquí puntualmente en este pasaje significa mensaje o expresión. O sea, Pablo necesita encontrar las palabras para explicar el misterio del Evangelio y necesita denuedo para predicarlo como él debía hacerlo. Por eso en el verso 20 dice que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, esa era la preocupación de Pablo. Yo necesito palabras para explicar lo que estoy viendo, para explicar el misterio que es la iglesia, para explicar el misterio que es Cristo, para explicar el propósito eterno de Dios. Necesito encontrar las palabras y que Dios me dé el denuedo para predicarlo como debo predicarlo. Para hablar como debo hablar. Hermano, hablar la palabra no es inocente. Hablar el Evangelio no es inocente. No es una cosa al vuelo, a la rápida. Tienes que pedirle a Dios de nuevo. Tienes que pedirle las palabras que enseña el Espíritu. Imagínate aún más el apóstol Pablo. Los apóstoles son los que muchas veces abren brecha, predicando en un lugar con enorme oposición, dando testimonio del Evangelio delante de jueces, delante de reyes. Él necesitaba palabras, dar una expresión a lo que Dios le estaba mostrando. En su condición de embajador en cadenas, a la hora de pedir oración por él, Pablo no pide por ninguna necesidad personal. Quiero que notes eso. Pablo está encarcelado, él no pide nada, él no pide por fortaleza, él no pide, aunque pudiera hacerlo y no estaría mal, pero él no pide por fortaleza, él no pide por, no sé, porque no le falte la comida en la cárcel, él no pide porque mejoren sus condiciones, él ni siquiera pide para que lo liberen. En este caso, en este pasaje, lo único que Pablo pide es que Dios me dé las palabras para explicar el misterio del Evangelio, que Dios me dé de nuevo para hablarlo como lo debo hablar.
No es que las otras cosas no fuesen importantes, pero en escala de importancia, aquí está todo lo demás y por acá están las palabras para poder explicar el misterio del Evangelio. Pablo oraba para poder cumplir su ministerio y anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Acabadamente, el completar la palabra de Dios. Completar de anunciar el misterio que le fue asignado para anunciar a la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 25 al 27, escribe el apóstol Pablo en esta epístola que está muy relacionada a Efesios, como vimos a lo largo de este estudio. Tiene muchos paralelos entre los pasajes. Y Pablo dice acá, habla de la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ese es el encargo de Pablo, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El misterio. Nota que en Efesios está hablando acá del misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces Pablo habla de este misterio del Evangelio y él dice, a mí me fue asignado anunciar cumplidamente la palabra de Dios. O sea, Pablo tenía en cuanto a la palabra el encargo de completar la palabra del nuevo pacto, completar la palabra de la gracia. Los 12 apóstoles trajeron un inicio donde ellos establecieron los fundamentos del edificio, pero luego Pablo tuvo que completar algunos asuntos relativos a la gracia, relativos al nuevo pacto. Si tú te fijas, de los 12 incluso hubo algunos que no escribieron, se dedicaron a hacer una obra tremenda por lo demás de plantación de iglesia, pero Pablo tuvo este encargo de poder explicar, no es que él vino a añadir algo, sino explicar cómo era que opera, explicar por qué Pedro fue enviado por el Señor a la casa de un centurión, a la casa de gentiles, y por qué eso estaba bien. Pedro sabía que eso estaba bien, sabía que el Señor lo mandó, pero no lo podía explicar. Pablo sí, Pablo pudo trazar la palabra del nuevo pacto, pudo trazar la gracia, decir, esto es por esto y por esto. Y Pablo te habla de los dos montes, te habla de los dos pactos, te habla de las dos mujeres, de que es Agar y Sara, y te explica el nuevo pacto. Entonces Pablo tuvo este ministerio completador, completar la revelación del nuevo pacto. Interesante, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo necesito palabras para explicar el misterio del Evangelio. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, el misterio del Evangelio. Pablo dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. A Pablo le fue asignado un misterio. Hablamos de esto cuando vimos Efesios capítulo 3. La asignación de Pablo es un misterio, es algo que es un misterio, es el Evangelio. Misterio no es algo que esté oculto, no. La asignación de Pablo es el Evangelio. Tu asignación es el Evangelio. Pero este Evangelio, el que se le asignó a Pablo y a nosotros, que es el mismo, es un misterio. Este misterio es la buena noticia que le fue encomendada a Pablo y la misma que nos fue encomendada a nosotros. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Anota allí, anota si todavía no lo has anotado. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? En pocas palabras, Cristo y la iglesia. No es solo Cristo, no es solo la iglesia, es Cristo y la iglesia, los cuales cumplen el propósito eterno de Dios. Ese es el misterio del Evangelio. Cristo y la iglesia. Hablábamos de que Colosenses nos revela la preeminencia de Cristo, nos revela principalmente a Cristo, y Efesios nos revela la iglesia. Son dos epístolas muy importantes para entender el misterio del Evangelio, para entender la economía neotestamentaria de Dios. Y este misterio del Evangelio se compone de dos grandes misterios: el misterio del Padre, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahí están los dos misterios, el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. ¿Cuál era el misterio del Padre? Que tenía un hijo.
¿Y cuál es el misterio de Cristo? Es la iglesia, que Él se corporificó en su iglesia, un cuerpo corporativo, colectivo. Es un misterio la iglesia, no creas que es algo tan simple, es un misterio. Pablo es claro en decir que nos fue asignado un misterio. El evangelio que predicamos es misterioso. O sea que en parte podemos explicarlo, pero en parte no. Sin embargo, podemos experimentarlo. Tú lo puedes disfrutar a concho, a plenitud, aunque no lo podemos explicar del todo. Pese a eso, las palabras siempre se van a quedar cortas a la hora de hablar del misterio de Dios y de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 4, Pablo habla y dice que tuvo una experiencia donde él fue arrebatado al paraíso, y dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. O sea, Pablo dice, yo fui al cielo y vi cosas que no puedo expresar en palabras, no porque el Señor se lo prohibiera, es que no existen las palabras, no alcanza el idioma, ni el español, ni el griego, ni el inglés, ni el hindi, ni el idioma que sea, no alcanza el idioma humano, no alcanza la mente, no es inteligible, no lo puedes entender con la mente, es espíritu. Dios habla espíritu. El idioma de Dios no es ni español, ni griego, ni hebreo, ni arameo. El idioma de Dios es espíritu. El idioma no alcanza. Sin embargo, el Espíritu Santo nos enseña las palabras para poder explicar en parte el misterio del Evangelio, para que la gente crea y arribe al pleno conocimiento de la verdad. Y se vuelvan piedras vivas en esta edificación. El Espíritu nos enseña las palabras para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es por eso que necesitamos recibir del Espíritu Santo, las palabras para dar a conocer este misterio del Evangelio. Primera de Corintios 2, versos 12 al 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no se aprende en los libros, esto no se aprende en las escuelas de teología. No es que esté mal leer, no es que esté mal estudiar, pero esto tú no lo puedes aprender con tu mente. Esto lo enseña el Espíritu. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amados, lo que estamos hablando aquí no es letra. Aunque suene a letra, no es letra, es palabra. Las palabras que estamos hablando aquí no las enseña el intelecto humano, las enseña el Espíritu Santo. Si tú quieres aprender estos asuntos, es el Espíritu Santo el que te va a enseñar. Tú puedes leer, puedes estudiar, está muy bueno, pero es el Espíritu Santo el que te va a revelar estas gloriosas realidades de Cristo y la iglesia. Recibir estas palabras para poder dar a conocer el misterio del Evangelio es un motivo de oración digno del clamor de toda la iglesia. Pablo consideró que era oportuno pedir a toda la iglesia de Éfeso que orara para que a él le fuesen dadas las palabras para explicar este misterio. O sea, es meritorio, es digno, es oportuno, es necesario que toda la iglesia oremos por este asunto, que Dios nos dé las palabras para predicar el misterio del Evangelio. No tengamos miedo de predicar las verdades elevadas de la economía de Dios. Hablemosle a la gente del deseo eterno de Dios, incluso a los incrédulos. No subestimemos la capacidad que ellos tienen de entender lo que nosotros estamos hablando, porque tal vez están entendiendo más de lo que nosotros pensamos. La gente entiende, los nuevos entienden. Hablemosle la economía de Dios, hablemosle a la gente el propósito eterno, hablemosle de Cristo y de la iglesia, del misterio del Evangelio. Y en pos de este misterio del Evangelio, en pos de este Evangelio, Pablo dice, yo soy un embajador en cadenas, un embajador del Evangelio en cadenas.
verso 20, Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. A la hora de escribir esta epístola a los Efesios, Pablo se encontraba preso en su primer encarcelamiento, aproximadamente entre los años 60 al 62 después de Cristo. Eso fue tal vez unos 4 años después de que Pablo tuvo aquel encuentro con los ancianos de Éfeso en Mileto, donde Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Probablemente esto fue unos 4 años después de eso. Pablo estaba encarcelado. Imagínate una prisión romana con todo lo que eso implica. Ahora bien, Pablo ya nos ha hablado antes de su calidad y dignidad como embajador celestial. En 2 Corintios 5:20, Pablo dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo dice somos embajadores en nombre de Cristo. Y acá te dice soy un embajador del Evangelio. Pablo ya ha hablado de esto, del ser un embajador. Sin embargo, ahora, al estar encarcelado, fíjate esto porque esto es tremendo, esto es poderoso. Al estar encarcelado, Pablo se llama a sí mismo un embajador en cadenas. Embajador en cadenas. O sea, estoy encadenado, pero estas cadenas no anulan mi condición de embajador. Estoy en cadena, sí, estoy encadenado aquí, tal vez de las manos, tal vez del cuello, tal vez de los pies, encadenado, pero sigo siendo un embajador. Estas cadenas no anulan que soy un embajador. Y también el hecho de ser un embajador no anula que yo pueda a veces estar aquí atado por estas cadenas. ¿No crees tú que es irónico eso? Que es como una contradicción, como una paradoja, ser un embajador del Dios Todopoderoso, del Creador de todas las cosas, que trae el mensaje de reconciliación al mundo y al mismo tiempo estar atado, estar limitado por una simple cadena, una cadenita puesta por un gobernante humano. ¿No es ilógico representar al Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y estar atado por una cadena que puso el emperador romano? ¿No es como contradictorio? ¿No es como para que tú te cuestiones y digas, ¿acaso Dios no puede sacarme de aquí? Si yo soy el gran apóstol Pablo, el gran embajador, ¿Dios no me puede sacar de esta cárcel? Interesante. Las cárceles romanas eran mucho peores que las cárceles de nuestros días. Y las de nuestros días ya tienen muy malas condiciones, la mayoría. Pablo estaba en un lugar sucio, frío, húmedo, oscuro, maloliente, sin ninguna comodidad, sin agua potable, sin un lugar para hacer sus necesidades. Yo me imagino que las hacía en alguna esquina, con poca comida, con poca ropa. De hecho, en otra de sus epístolas le pide a Timoteo, me parece, trae el capote que dejé en Troas, tráeme el abrigo, porque tenía frío. Y por si fuera poco, Pablo está encadenado probablemente las 24 horas del día. La costumbre era que los esclavos peligrosos, por alguna razón a Pablo lo trataban como un tipo peligroso. Claro, si hasta los guardias se convertían con este tipo, entonces lo metían en la celda de más al fondo, oscura, completa oscuridad. Imagínate las cucarachas andando por las paredes, las ratas, imagínate el olor, el frío, la humedad, y encadenado al suelo, encadenado a una pared. Terrible, terrible. Y en medio de esa condición en la que Pablo estaba, hubiera sido muy fácil desanimarse. Hubiera sido muy fácil negar el llamado de Dios. Hubiera sido muy fácil decir, Señor, tú me sacas de acá y yo sigo predicando, pero mientras yo esté aquí no me pidas que predique, no me pidas que ore, no me pidas nada. O sea, primero solucioname este problema. Mira cómo me tienes, mira todo lo que he hecho por ti y mira cómo me pagas, permitiendo que me encadenen aquí en esta oscura celda. Imagínate. Pero Pablo podría haber dicho todo eso, sin embargo, Pablo permaneció incólume y siguió ganando almas y siguió engendrando hijos espirituales en la cárcel.
Un ejemplo fue Onésimo. Por ejemplo, tú ves en Filemón 1:10, Pablo le escribe a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Esta carta, Filemón, se escribió junto con Colosenses, junto con Efesios, en el mismo encarcelamiento. Probablemente las tres cartas iban juntas y las llevó Tíquico junto con Onésimo. Entonces mira esto: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En mis prisiones. Este tipo estaba preso y todavía tenía el ánimo de ganar gente. Todavía tenía el ánimo de engendrar hijos espirituales, formarlos, discipularlos, enviarlos. Todavía tenía el ánimo de escribir cartas, de cantar salmos mientras los presos oían. Hermano, esto es una locura. O sea, la mentalidad de Pablo, él dijo: yo estoy en cadenas, pero esto no suspende mi calidad de embajador. Hay testimonios maravillosos de nuestros hermanos de la iglesia perseguida, que algunos de ellos, por ejemplo, eran predicadores, evangelistas, otros eran pastores, caían presos 10 años, y no es que ellos decían: bueno, tengo vacaciones, Señor, tú sabes, yo aquí estoy encarcelado. No, testimonio de estos hermanos ganando decenas de personas para Cristo en la cárcel. Algunos de ellos tuvieron que meterlos a cárceles aisladas para que no interactuaran con otros presos, para que dejaran de ganar gente para Cristo. Hermano, es una mentalidad que creo que muchos de nosotros tenemos que tener en este tiempo. Soy un embajador en cadenas. Sí, estoy en cadenas, no lo desconozco, pero yo soy un embajador del cielo. Soy un embajador del Evangelio. Pablo dice: estoy preso, pero sigo siendo un embajador. Estas cadenas no me van a detener de llevar a cabo mi llamamiento celestial. Pablo no se detuvo a esperar que lo liberaran. Pablo no se detuvo a esperar que la situación cambiara. De hecho, yo creo que las mejores epístolas de Pablo las escribió preso. Hermano, Pablo escribió Efesios en una cárcel. Y nosotros, con todo nuestro stock de diccionarios, con toda nuestra armería de comentarios bíblicos, no podemos entender lo que Pablo escribió. Y el tipo lo escribió en una cárcel, amados, en una cárcel. Dios mío, tremendo esto. Algunos de sus hijos espirituales más significativos los engendró en la cárcel, como Onésimo. Entonces la pregunta ¿es posible atravesar tu mejor momento en el ministerio y al mismo tiempo tu peor momento en otra área? ¿Tu peor momento en tus finanzas, por ejemplo? ¿Es posible estar en tu mejor momento con Dios y en tu peor momento quizá en otra área doméstica? Que en esta área tú te sientes siendo usado por Dios y en esta otra tú te sientes como en cadenas. Eres un embajador, pero como encadenado. Me tienen aquí encadenado, pero se supone que sea un embajador. Estoy tan bien aquí y tan mal acá. Pareciera que estoy como siendo usado acá y como hundido por Dios acá. ¿Es eso posible? ¿Es eso lógico? ¿Será que estamos haciendo algo mal? O muchas veces será más bien que estamos experimentando en carne propia el misterio de ser un embajador en cadenas. Porque yo no conozco ningún embajador del Evangelio que en la esfera de lo doméstico, de la vida en la carne, no esté encadenado en algo, no esté encadenado por Dios a algo. Porque Pablo dice: yo soy prisionero de Cristo Jesús. Cristo me metió a esta cárcel, no el César. Fue Cristo. Exclusivamente Cristo, no fue el emperador, no fueron los demonios, fue el Señor. Y gracias a Dios que Pablo estuvo preso, encarcelado, porque tenemos esta epístola maravillosa y las otras también que escribió en su encarcelamiento. Entonces, ¿no será que es Dios permitiendo ciertas situaciones que tú sientes como que te frenan, como que te limitan, como que te encapsulan, como estás como enclaustrado en algo? Es como una situación de la que tú quisieras salir, pero Dios te tiene encerrado allí. Y tú no puedes salir. Puede ser un trabajo, puede ser un jefe, puede ser un problema con un hijo, puede ser tantas cosas que no tienen que ver con pecado, tienen que ver con situaciones donde Dios te tiene encerrado y no te deja salir. Tú quieres salir, pero sabes que el Señor no te quiere sacar de ahí. Dios te está procesando.
Dios te está tratando en un área, pero al mismo tiempo en otra, Dios te está usando poderosamente. Eso es ser un embajador en cadenas. Ser embajador no anula que a veces voy a estar en procesos, encerrado en procesos divinos. Y el estar en procesos no anula que soy un embajador y puedo ser usado por Dios para edificar su iglesia. Eso es la locura, esa es la paradoja, es el misterio de ser un embajador en cadenas. Tú no estás preso en una cárcel, tal vez, pero tú sin duda has experimentado, vas a experimentar esto si tú te dispones a servir al Señor, el ser un embajador en cadenas. Que tú dices, sí quiero servir al Señor, pero estoy pasando problemas. Voy a esperar que se pasen los problemas para servir al Señor. Yo quiero decirte, los problemas no se van a ir nunca. Como dice por ahí un dicho, si el marinero espera a buen tiempo para salir a navegar, nunca va a salir al mar. Nunca. Nunca hay tiempo perfecto. Siempre tú tienes que salir, el clima que haya, tú tienes que salir. Si tú esperas el momento perfecto para servir a Dios, que todo se dé, que todo esté ordenado, todo esté tranquilo, eso nunca va a pasar. Ese día nunca va a llegar. Siempre va a haber un proceso en el cual va a ser Dios, no Satanás que metió la cola, no, es Dios que te está procesando, te está puliendo, te está madurando, te está matando para manifestar más su gloria en ti. Pero al mismo tiempo, porque tú dirías, bueno, estoy en un proceso, Señor, déjame aquí en el horno hasta 2 años más y después hablamos para que me use. Dios te dice, no, te voy a usar ahora. Mientras estás en el proceso, nada de taimarse, tú eres un embajador. En cadenas, pero embajador. No sé si se capta. Un embajador en cadenas. Lo uno no anula lo otro. Ser embajador no anula las cadenas, pero las cadenas no anulan el ser un embajador. Estás experimentando. Si tú estás en un proceso como ese, estás experimentando de manera simultánea 2 aspectos de Cristo. El primero es el Cristo restringido. El segundo es el Cristo de la multiplicación. El primero es el Cristo de la cruz. Estás experimentando la cruz de Cristo. Lo segundo es el Cristo de la resurrección. O sea, una parte de ti está siendo aniquilada por la cruz para que en ti se manifieste en otra área la vida de resurrección. Estás experimentando, por un lado, el Cristo limitado y por otro, el Cristo ilimitado. Son 2 aspectos de Cristo. Cristo limitado, hay un Cristo limitado y el Cristo ilimitado. Son 2 aspectos de Cristo que tú vas a experimentar de forma simultánea, al mismo momento. Si hablamos de las inescrutables riquezas de Cristo, representadas por las riquezas de la buena tierra, allí en Deuteronomio, hay 2 aspectos de estas riquezas que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, que es el trigo y la cebada. El trigo representa al Cristo limitado. La cebada representa al Cristo ilimitado. Son 2 aspectos de Cristo que tú tienes que experimentar. No puedes hacerle el quite, no puedes decir quiero al Cristo ilimitado, quiero al Cristo de resurrección, pero no quiero experimentar al Cristo limitado, al Cristo de cruz, al Cristo que me lleva a morir juntamente con Él. No quiero experimentar ese Cristo que me restringe, que me mete en un proceso, me encierra en un proceso divino. No, yo quiero solamente al que me bendice. Tú no puedes separar, tú tienes que experimentar todos los aspectos de Cristo y en nuestra experiencia vemos que esto es simultáneo. Dios te va a llevar a experimentar al mismo tiempo al Cristo limitado y al Cristo ilimitado. El trigo representa al Cristo limitado, el Cristo que sufre. Por ejemplo, en Juan 12:24, Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. O sea, Jesús está diciendo, yo soy ese grano de trigo y la razón de por qué tengo que morir es porque si yo no muero, quedo solo, pero si yo muero en la cruz como un grano de trigo, seré abierto, la vida será liberada y llevaré mucho fruto. O sea, Cristo como el grano de trigo, Cristo como el trigo tenía que morir. Por eso que el trigo representa a este Cristo que sufre, el Cristo que va a la cruz, el Cristo que muere. Cristo en su carne estaba limitado. Él fue crucificado, Él se cansó, Él lloró, Jesús lloró, lo dice la palabra. Él fue cuestionado por su propia familia. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has tenido que enfrentar este tipo de experiencias por causa del Señor y por causa de su obra?
Bueno, eso es representado por el trigo. Eso es representado por experimentar al Cristo trigo, el Cristo limitado, el Cristo restringido, que te encierra en un proceso del cual Dios no quiere que tú te salgas, es cuando Dios te quiere sacar. Amén. Por otro lado, la cebada representa el aspecto ilimitado de Cristo. El aspecto ilimitado. Por eso que cuando Cristo multiplicó los panes, eran panes de cebada. Mira lo que dice Juan 6, verso 9. Y me gusta acá Juan porque se fija en los detalles. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Fíjate, 5 panes y 2 peces. Todos hemos leído esa historia, la hemos escuchado. 5 panes y 2 peces. Pero ¿tú habías leído que esos panes eran de cebada? Interesante. Tal vez no lo habíamos notado, eran de cebada, porque la cebada representa la multiplicación, representa el aspecto ilimitado de Cristo. O sea, Dios podría haber multiplicado pan hecho con harina de trigo. Tú podrías decir, bueno, es casualidad, había justo harina de cebada, alguien horneó pan, los trajo. Casualidad, Dios podría multiplicar las piedras si quiere. Dios podría multiplicar lo que sea, pero Él en su soberanía, Él decidió que aquí Él iba a multiplicar panes de cebada, porque toda la Escritura tiene un lenguaje profético, tiene una simbología profética. Acá los panes tenían que ser de cebada, porque la cebada representa el aspecto ilimitado de Cristo. Él dijo, voy a multiplicar 5 panes en miles de panes, los panes tienen que ser de cebada. Es simbología profética, que te transmiten en sombras, tipos y figuras una realidad en el espíritu. Es por la misma razón que la tortilla que Gedeón vio, que vino sobre el campamento de los filisteos y los destruyó, era de cebada y no de trigo. Puedes buscarlo tú ahí en casa, en Jueces, capítulo 7, verso 13. Cotéjalo, porque por tiempo no podemos ver todas las citas. Búscalo. Cuando tuvo esta visión, Gedeón, él vio un pan, una tortilla, una rueda de cebada que venía y destruía a los filisteos. Y era de cebada. ¿Por qué no era de trigo? ¿Por qué no era no sé, de lo que sea? Era de cebada. Porque representa el aspecto ilimitado de Cristo. Gedeón tenía 300 soldados y derrotó a todos los enemigos. ¿Por qué? Porque era el Cristo ilimitado siendo manifestado. Entonces tú tienes el trigo y la cebada y los vas a experimentar juntos. No es que este año me tocó trigo, el próximo cebada. Por lo general van juntos. Por lo general vas a experimentar al mismo tiempo al Cristo limitado y al Cristo ilimitado. Por un lado vas a experimentar en un área de tu vida Dios usándote, o Dios bendiciéndote, o Dios respaldándote, Dios honrándote, mostrando su favor hacia tu vida, y en otra área tal vez vas a ser procesado, vas a ser humillado, vas a ser quebrantado por Dios. Y no es que estás en pecado, sino que Dios te está quebrantando. Dios te está procesando. O sea, al mismo tiempo, esa es la locura. Ese es el misterio de ser un embajador en cadena. A todos nos gusta la idea de ser embajadores si es que todo va bien y cada vez que yo paso, todos se inclinan ante mí porque soy el embajador, el ungido de Jehová. En realidad la vida de los ungidos no es así como uno se la imagina. Es proceso tras proceso. Muerte tras muerte, quebranto tras quebranto. Esa es la vida de los hombres y mujeres que Dios ha usado para marcar la historia. Y al revés también uno dice, bueno, si voy a ser un encadenado, si voy a estar procesado por Dios, encerrado en un proceso, que Dios no me venga a molestar, no quiero saber nada con Dios, que Dios no me use, y Dios te dice, no, es ahí en el proceso donde yo también te quiero usar. Son dos aspectos simultáneos. Así va a ser toda nuestra vida. Vamos a experimentar tanto al Cristo limitado como al Cristo ilimitado. Tal vez vas a orar por un enfermo terminal y se va a sanar, y tú tal vez vas a seguir con un dolor, no sé, en tu pierna o en tu brazo, en donde tú has orado por largo tiempo y todavía no ves la manifestación plena de la sanidad, y Dios te usó para que otra persona fuera sana. Dios hace ese tipo de cosas. Tal vez Dios te va a usar a ti para soltar un milagro financiero en la vida de alguien y tú estás con deuda, confiando en Dios, esperando que vas a ver la manifestación de su provisión, y tal vez Dios te usa para ministrárselo a otro y tú todavía no lo recibes. No sé,
Conozco gente que Dios lo usó para profetizarle a alguien que se iba a casar y ellos todavía no se casan. No sé, en cualquier área. Podemos hasta reírnos, pero Dios trabaja así. Dios tiene hasta una pizca de sentido del humor. Hermano, Dios te va a llevar a experimentar al Cristo restringido y también al Cristo ilimitado. Al mismo tiempo, esa es la locura de ser usados por Dios. Tal vez sientes que estás viviendo tu mejor momento en un área mientras que vives el peor momento en otra y te preguntas cómo es eso posible. Simplemente estás experimentando diferentes aspectos de Cristo. Uno trae cruz a todo lo adámico en nosotros, mientras que el otro aspecto de Cristo manifiesta la vida de resurrección. O sea, simplemente eres un embajador en cadenas. No dejas de ser embajador, ni tampoco dejas de estar en cadenas. Estás manifestando su poder en tu debilidad. Mira lo que dice Pablo en Efesios 3:1. Mencionamos esto en su momento, pero viene a bien que lo recordemos. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Prisionero de Cristo Jesús. Por vosotros los gentiles. Y en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor. ¿Dónde estaba preso Pablo? ¿En una celda? No, en el Señor. Es decir, que Pablo nunca se consideró a sí mismo un preso de Nerón, sino un prisionero de Cristo. Pablo dijo, yo no soy un prisionero de los romanos, soy un prisionero de Cristo. En esta celda no me metieron ellos, me metió el Señor. Dios me quiere aquí y voy a salir cuando Dios me quiera sacar. Y Pablo no se consideraba a sí mismo preso en una celda romana, él estaba preso en Cristo. Pablo dijo, yo soy preso en el Señor. Yo no estoy preso en una celda. Esta celda es la excusa. Pero yo estoy encerrado en Cristo. En un proceso donde Cristo me está procesando, quebrantando, matando para formar a Cristo en mí, para manifestar su vida de resurrección. Mira, quiero leerte este fragmento que escribió Witness Lee acerca de este pasaje. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo se consideraba un prisionero de Cristo. En apariencia estaba confinado en la cárcel, en realidad estaba encarcelado en Cristo. Pablo, basándose en esta condición en la cual vivía realmente, les rogaba a los santos. Su posición como apóstol de Cristo lo capacitó para presentar la revelación de Dios, mientras que su condición de prisionero del Señor, en su condición de prisionero del Señor, declaró su andar en el Señor, por el cual podía inspirar y rogar a los santos que anduvieran en el Señor como Él lo hacía. Y mira esto, si disfrutamos a Cristo como nuestra cárcel, nosotros también andaremos en el Señor para que la iglesia sea constituida. Amados, esto se trata de disfrutar a Cristo como nuestra cárcel, de entender que estamos encerrados en Cristo, que el proceso en el que Dios te metió no es porque cometiste un pecado, no es porque el diablo metió la cola, no, es porque Dios te está procesando. Dios te quiere enseñar algo. Dios quiere matar algo más en ti para manifestar aún más su gloria, aún más su vida de resurrección a través de ti. Ese es el misterio, es que mientras tú cargas la muerte de Cristo, sobre todo lo adámico en ti, al mismo tiempo tú cargas la vida de resurrección. Ese es el secreto para cargar el poder de la resurrección. Es primero cargar la muerte de Cristo. Por eso Pablo decía, en nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. Disfrutemos el misterio de ser un embajador en cadenas. Amados, disfrutemos el misterio de estar encerrados en Cristo. Disfrutemos a Cristo como nuestra cárcel, a fin de que repose sobre nosotros el poder de Cristo, el poder de la vida de resurrección. Esto es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice Pablo que el Señor le dijo esto, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Es decir, que el poder de Cristo reposa, lo cargan aquellos que son débiles, aquellos que Dios quiso hacer débiles, aquellos que permiten que Dios los haga débiles en ellos mismos para ser poderosos en Él, en su vida. Y mira el capítulo 4, el mismo 2 de Corintios, capítulo 4, versos 11 al 12 y también el 17. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Fíjate, en nosotros la muerte, pero en la gente que tú ministras es vida. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amado, las situaciones que tú estás viviendo, en las que Dios te metió, porque hay cosas en las que tú te metes por falta de sabiduría, pero en las cosas en las que Dios te metió, esos procesos son, ¿para qué? Para que haya un cada vez más excelente y eterno peso de gloria reposando sobre ti, para impartir la vida de Cristo a otros. Ese es el secreto para ser usado por Dios, es morir para que se manifieste la vida de resurrección. Es ser débil para que se manifieste su poder a través de ti. Es estar dispuesto a mantenerte encerrado en la cárcel que es Cristo, encerrado en Cristo, para que cada vez crezca en ti este excelente y eterno peso de gloria. Eso es ser un embajador en cadenas. Amados, disfrutemos ser embajadores en cadenas como Pablo. Disfrutemos a Cristo como nuestra cárcel. Amén. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Gracias al Señor estamos ya llegando al término de este estudio y los versículos que quedan de Efesios los vamos a ver ya en la última clase que va a ser Dios mediante la próxima semana, la última clase de este estudio de Efesios, donde vamos a ver los versículos restantes que son ya el cierre de esta epístola. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir a los pies de tu palabra. Yo oro para que tú nos reveles estas cosas, Señor, tan gloriosas, tan maravillosas, que tú nos libres de acercarnos a tu palabra meramente para, Señor, adquirir un conocimiento natural, sino que podamos tocar la vida y el espíritu que está en la palabra, que no toquemos, Señor, meramente la esfera de la letra, sino la sustancia de la palabra, tu palabra, la palabra viviente que eres tú, Señor. Y oramos, Señor, como Pablo, Señor, que tú nos des las palabras, que tú nos des el denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio, para que lo hablemos como debemos hablar. Señor, y nos permitas ver en qué áreas eres tú el que nos estás procesando, eres tú el que nos ha encerrado en un proceso, encerrado en una cárcel llamada Cristo, para manifestar en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como embajadores en cadenas, pero embajadores que tú usas para manifestar la reconciliación para con el mundo. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.